Bueno, mi nombre es Vale. Fabián Leguizamón y soy parte del equipo junto a Mariana Guido y Andrea Cabrera. Trabajamos durante el 2019 en el barrio 23 de diciembre de Cuartel Quinto Moreno. Ahora vamos a modo de inicio y de resumen, mostrar el video que cuenta un poco el tramo completo, digamos, de lo que fue el proceso, a modo de pantallazo, y luego vamos a comentar un poco más algunas partes en específico. En el año 2019, en el marco de la tarea de formación de Taller Libre de Proyecto Social, que sostiene a la necesidad como el origen y motor de toda práctica proyectual y al conocimiento de la realidad concreta como condición necesaria para el desarrollo de nuestra tarea disciplinar, trabajamos con los vecinos del barrio 23 de diciembre de Cuartel Quinto Moreno, realizando una práctica de trabajo participativo y multiescalar junto a la organización Madre Tierra. El municipio de Moreno está ubicado al oeste de la ciudad de Buenos Aires, en el segundo cordón del conurbano bonaerense. En este municipio, una proporción importante de los habitantes reside en lo que se define como viviendas inconvenientes, con grandes deficiencias en los servicios sanitarios que se expresan luego en las problemáticas de salud de los habitantes. El 23 de diciembre de 2011 ocurrió la toma de tierras que dio origen al asentamiento. En la actualidad, el barrio está compuesto por 55 manzanas, con una población de 1.300 familias. Desde su origen, los vecinos trazaron las calles y los lotes para asegurar condiciones de habitabilidad, circulación, transporte y la posibilidad de su regularización dominial. La sólida organización barrial, integrada por delegadas por manzana, en su mayoría mujeres, ha logrado la circulación rápida de la información y un nexo directo y representativo de todos los vecinos. Las asambleas y actividades de la organización vecinal se desarrollan en la casa de Amelia Mendoza, vecina de la Manzana 36, que funcionó de espacio de reunión y trabajo para las actividades encaradas por el taller. Para abordar estos entornos autoproducidos, se necesita comprender que su producción ha demandado la participación activa y protagónica en la gestión, decisión y/o acción de sus habitantes por iniciativa colectiva o familiar. Decisiones y criterios que requirieron de prácticas de carácter integral apoyadas en saberes populares sin asistencia técnica profesional. En una primera instancia, a partir de un proyecto de instalación de biodigestores impulsado por la ONG Madre Tierra, que contaba con microcréditos para su realización, trabajamos a escala familiar en propuestas de mejoramiento habitacional. Desarrollamos el diagnóstico y propuesta de instalación y mejoramiento para viviendas particulares, trabajando de manera transdisciplinaria estudiantes, docentes y familias. Esta tarea se desarrolló con el método de consultorio de hábitat, que promueve un rol activo de los vecinos en el proceso proyectual y un cambio en el rol del profesional, el pasaje del arquitecto-autor al arquitecto-actor, dentro de un proceso multiactoral. En una segunda instancia se desarrolló el preproyecto de un centro comunitario, tarea que demandó el desarrollo de técnicas, dinámicas y soportes particulares para entablar jornadas de trabajo participativo, que nuclearan al conjunto vecines, Madre Tierra y el equipo de estudiantes y docentes del taller, tanto en la definición de la necesidad y la elaboración del programa para su resolución, como para el desarrollo de propuestas. Entendemos que el proceso de diseño es participativo cuando logra un rol activo de los vecinos, a partir de mecanismos de generación de consenso que favorezcan la organización popular y el conocimiento crítico de la realidad. Con ese objetivo, el proyecto se desarrolló en una secuencia de jornadas de trabajo entre todes que se daban en el barrio y trabajo de análisis y síntesis de lo elaborado en ellas desarrolladas por el equipo de Taller Libre, lo que posibilitó el salto cualitativo que existió en la posterior puesta en común de lo sintetizado. Esta secuencia no siempre es lineal y de crecimiento, y hay que tener flexibilidad para los posibles retrocesos que se presenten en el proceso. Teniendo en cuenta que aproximadamente el 80% del hábitat en el conurbano bonaerense es autoproducido sin intervención de profesionales del hábitat, es importante hacer foco en el estudio y desarrollo de herramientas que permitan aportar a estos procesos de mejoramiento integral, generando técnicas participativas para implementarse de forma intersectorial y transdisciplinaria. Es en ese sentido que estas experiencias posibilitan, por un lado, enriquecer la reflexión que desarrolla el Taller Libre de Proyecto Social hace 20 años y sistematizar los avances en el desarrollo de dinámicas y soportes que exigen los procesos de diseño participativo en su multiescalaridad desde una perspectiva integradora de las profesiones proyectuales a los procesos de lucha en los sectores populares por el mejoramiento habitacional.
y por otro lado, poner en evidencia la importancia de achicar la distancia entre profesionales y clases populares, entre la universidad y los territorios con derechos vulnerados. Bueno, ahora a continuación vamos a mostrar un poco, más que nada imágenes que cuentan bastante de lo que fue el registro, de lo que fueron las jornadas de 2019. Lo voy a empezar a presentar y lo vamos comentando. Sí. Bueno, comenzamos un poco ubicando al partido de Moreno, que se ubica en el segundo cordón del conurbano. Acá podemos verlo en relación a, bueno, la facultad de la FAU, es donde estábamos dirigiendo. Y un poco como para comenzar a hablar de las características del partido, tenemos el dato de 380.000 habitantes para el censo de 2010, pero a su vez podemos tener en cuenta que el crecimiento en 1991 y 2001, por ejemplo, la variación en ese crecimiento fue un 32% más que Morón o Ciudad de Buenos Aires. Entonces, podemos entender de que hubo un gran aumento en la población de Moreno por dos factores. Por un lado, la lejanía a los centros productivos hacen de que tanto la tierra como el edificar, como el alquilar, sea más económico. Y por otro, una alta tasa de crecimiento natural, es decir, eran mayores los nacimientos que las defunciones. Para empezar a entender lo que fue el trabajo, mostrar un poco de cómo es la realidad, digamos, del acceso a servicios básicos. Y en este sentido, entender los conceptos de salud, vivienda y condiciones de vida como conceptos asociados, es decir, que se determinan unos a otros y a la hora de trabajarlos es necesario trabajarlos de forma conjunta. Específicamente, el acceso al agua, como podemos ver acá, y al riego cloacal, afectan drásticamente la salud de muchos de los habitantes de este partido, especialmente en municipios como Cuartel Quinto, que tiene acceso casi nulo. Muchas de las familias tienen acceso al agua a través de pozos y cañerías con bombas eléctricas, pero si bien tienen acceso al agua, esto no asegura de que sea agua potable. Acá podemos ver la ubicación del barrio 23 de diciembre, la ruta más cercana es la 23. El barrio surge por una toma en 2011, el 23 de diciembre, lo cual da nombre al barrio. Para 2019 constaba con 55 manzanas y 1.300 familias. Trabajamos en conjunto con les vecines y la organización Madre Tierra, la cual trabaja desde 1985 en más de 10 municipios del oeste, siempre en relación al mejoramiento del hábitat popular a través de microcréditos y la búsqueda de financiamiento para la ejecución y monitoreo de muchas de las obras en función claramente a trabajar con los barrios más postergados de zona oeste. Bueno, un poco compartiendo las imágenes de lo que es el barrio. Vamos a ver, esta es la casa donde nos reuníamos, de Amelia Mendoza, es una de las referentes barriales, la cual su casa funciona hasta este momento como un lugar de reunión, de hacer asambleas, de organización para el barrio. Acá estamos viendo imágenes de los primeros encuentros, donde conocimos un poco la realidad de las familias, las historias, y empezamos a trabajar en función a lo que fue todos los mapas que fueron realizando desde el inicio de la toma hasta el 2019, lo cual muestra claramente cómo hay una evolución en el trazado de las calles, de las manzanas, de los loteos, desde el inicio hasta el 2019, lo cual nos ha permitido o nos ha dado una base muy sólida para trabajar junto a ellos y Madre Tierra. Este es uno de los primeros mapas que realizaron.
donde empiezan a notar cuáles son los referentes de cada manzana. Cada manzana tiene un referente que a su vez integra toda la red de referentes de barrio, los cuales están comunicados a la hora de tomar decisiones u organizarse en diferentes luchas. A través de estos años sufrieron diferentes intentos de desalojo, pero también se han organizado para que, por ejemplo, el colectivo pase, porque al principio de la toma el colectivo no llegaba hasta el barrio, sino que pasaba por la ruta y ellos para poder viajar tenían que acercarse hasta la ruta, lo cual son más de 10 cuadras sin asfalto. Yo quería comentar algo acerca del trabajo en Moreno, que, que fue un proceso relativamente corto de trabajo para lo que son los procesos del trabajo en el taller, que muchas veces son procesos de trabajo de años, y comparados también con los trabajos que expusieron justo los dos equipos anteriores, que fueron trabajos de muchos años. El trabajo que nosotros contamos fue el trabajo de solo un año, que se vio interrumpido por la pandemia, lamentablemente, y no lo pudimos continuar. Entonces se resume en todo el año 2019. Está organizado porque, bueno, fue así prácticamente, casi en 2 cuatrimestres, coincide con los periodos del ciclo lectivo. El primer cuatrimestre nos enfocamos en trabajar en lo que llamamos el mejoramiento de viviendas, y el segundo, bueno, hicimos un salto de escala a un proyecto un poco más urbano. Por eso, bueno, hablamos de multiescalaridad muchas veces, más allá de que la multiescalaridad no solamente tiene que ver con lo proyectual y con el salto de escala en lo proyectual, sino que tiene que ver con un enfoque de análisis. Pero bueno, nuestro trabajo estuvo ordenado y organizado de esa forma. Yo voy a hablar un poco, bueno, esta foto tiene que ver justamente con esa primer parte del trabajo que tuvo que ver con el mejoramiento de viviendas, y para hablar de eso me parece que es necesario contar un poco el abordaje que se hizo sobre todo este trabajo del primer cuatrimestre. Este trabajo surgió de la demanda que nos hizo Madre Tierra a partir de la instalación de biodigestores que fueron donados, que tenían que instalar en casas de varias familias. Entonces la pregunta fue, bueno, ¿cómo se aborda esta temática? ¿Cómo se trabaja esta temática? Entonces, bueno, nos preguntamos cómo hacer este trabajo, y nos encontramos con que el método de consultorios de hábitat nos podía como iluminar un poco este camino de cómo encarar el problema, para que no quedara en una problemática exclusivamente de infraestructura sanitaria, sino que pudiéramos abordar el tema desde aspectos multidimensionales y multiescalares, o sea, entender la vivienda desde todos estos aspectos, y no solo desde un problema sanitario, que como contó Fabi antes, Moreno tiene todas estas características de problemas sanitarios, de falta de cloacas, como tiene todo el conurbano, de falta de agua, pero no nos podíamos quedar solo con la resolución, o no podíamos recortar la realidad y mirar solo ese problema. Entonces, elegir ese método nos permitió abordar la problemática desde esa mirada integral y multidimensional que mencionamos tanto en el taller. Entonces, bueno, las fotos van dando cuenta de esos trabajos en las distintas viviendas, y cómo fuimos, bueno, trabajando con proyectos y casa por casa, haciendo consultas de las necesidades específicas de cada familia, integrando así el problema sanitario, pero no recortándolo a un problema específico cloacal. Entonces, el trabajo nuestro fue hacer un mejoramiento habitacional integral.
nos dividimos en grupos, cada grupo trabajaba en distintas casas, con distintas familias. Entonces la actividad constó de instancias de visita al barrio, visitar a familias, e instancias de trabajo en la facultad, de análisis de proyecto, de puestas en común, de generar opciones de proyecto, para después llegar a la mejor solución posible, pero esto siempre para ser vuelto a analizar con las familias. Y por supuesto, bueno, los proyectos a los que se llegaron, como siempre decimos, proyectos, procesos, no son proyectos cerrados ni acabados, son procesos que quedan en manos de los vecinos para ser revisados, para ser reevaluados. Todo ese trabajo quedó en manos de la gente. Bueno, acá esta foto muestra cuando se les entregaron las carpetas con sus diagnósticos, con sus proyectos. Los alumnos estaban como muy encariñados con las familias con las que trabajaron. Suele pasar eso, que se encariñan mucho, que se comprometen mucho. Bueno, ese fue como el trabajo de consultorio. Y acá, ya no sé si pasamos ya a la segunda parte. ¿Querés contar, André? Sí, acá estoy. Acá, bueno, igual acá siguen pasando fotos estas son maquetas de proyectos, que es muy interesante ver, son las maquetas de proyectos de las casas, que la maqueta como herramienta es muy potente porque permite jugar con el proyecto, permite generar opciones, siempre es una herramienta que funciona muchísimo, permite desarmar, volver a armar ahí la maqueta en el territorio. Bueno, para la segunda etapa del trabajo en el barrio, voy a tratar de resumir porque veo que nos queda poco tiempo. Como pudieron ver en el video, se desarrolló el preproyecto de un centro comunitario a partir de una necesidad primaria planteada por los vecinos. Esto implicó un salto de escala, porque bueno, veníamos trabajando con cada familia en su vivienda, y la experiencia fue bastante más compleja, ya que empezamos a trabajar con todo el barrio en conjunto para un proyecto en común. Entonces hubo que hacer un salto cualitativo en cuanto a las dinámicas diseñadas para llevar a cabo las jornadas de trabajo participativo. A ver, Fabi, ahí está. Bueno, fueron varias jornadas, esta es la primera visita al barrio, algunos ya habían ido, pero otros estudiantes era la primera vez que iban, entonces se volvió a contar la historia del barrio, a conocer a Madre Tierra, a los referentes principales. Se charló sobre la historia, sobre la conformación del barrio y su presente, lo que llevó a que nos transmitieran la necesidad de hacer un centro comunitario. Se expresaron como las primeras ideas sobre qué tipo de centro comunitario querían, se imaginaban, y se charló sobre el posible terreno en el que podría estar emplazado. Como están viendo las imágenes, se diseñó en ese mismo momento, entre todos, una pieza gráfica, un flyer, para convocar a la primera jornada de diseño participativo a todo el barrio, porque ahí estaban los referentes principales nada más. Esa convocatoria, una vez que hicimos el flyer, quedó en manos del barrio y ellos mismos se encargaron de convocar a la primera jornada. Esta jornada terminó con nosotros, los estudiantes y los vecinos, yendo al terreno en el que en un futuro se va a construir el centro comunitario. Ahí pueden ver el flyer que se diseñó ese día, bueno, terminado, ¿no?
Después, en la semana siguiente, fuimos a un centro comunitario que está muy cerca del barrio 23 de diciembre, está en el barrio El Milenio. Nos pareció importante ir porque nos dábamos cuenta de que teníamos como ideas distintas o no muy claras de qué era un centro comunitario realmente y qué actividades podían funcionar ahí, para qué usos podía hacer. Entonces fuimos a este centro comunitario El Milenio, las vecinas que lo llevan a cabo nos contaron todo, fue una jornada extensa, nos dieron muchísima información que nos sirvió un montón. Y bueno, con eso la siguiente fue la primera jornada participativa. Bueno, se les explicó a todos los que fueron, que como ven fueron un montón. Eso es en la casa de Amelia Mendoza, una de las referentes principales. Bueno, nos dividimos en 3 grupos de estudiantes, docentes y vecines. Para arrancar se formularon preguntas como para abrir el diálogo sobre qué actividades querían que funcionaran en el centro comunitario, cómo imaginaban los espacios, la identidad que querían que tuviera, qué nombre podía tener. Bueno, todo eso se volcó en afiches, como están viendo, y se hizo una puesta en común entre los 3 grupos. Luego hicimos una sistematización sobre toda la información que nos llevamos de esa jornada en FADU. Se analizó y sistematizó todo eso y se definió el programa de necesidades del centro comunitario. Y se diseñó la segunda jornada participativa, que ahora se va a ver en la foto. En esta jornada nos dividimos en 2 grupos. Llevamos el plano del terreno, solo eso, y bueno, llevamos estos módulos que se nos ocurrió en FADU con los estudiantes, estos módulos que permitieron que los vecinos pudieran ir imaginando y modificando los espacios. Cada color de módulo conformaba un espacio diferente, por ejemplo, rojo para cocina. Y entonces ellos tenían la posibilidad de ir realmente diseñando en el momento y que no fuera una sola persona la que estuviera dibujando, ¿no? Y también contábamos con iconos bueno, que definían qué actividad se podía hacer en cada espacio. Con toda esta información, que fue un montón, de nuevo sistematizamos en FADU, y bueno, y se evaluó los pros y los contras de cada proyecto, de los 2 proyectos que se plantearon en la segunda jornada, y se planteó una propuesta que uniera las fortalezas de los 2 proyectos. Y bueno, finalmente en la última jornada se presentó la propuesta, que obviamente es un proyecto en proceso, o sea, de ningún modo es un trabajo cerrado, sino que está pensado para que se debata y bueno, que los vecinos lo tomen como eso, como un preproyecto en el que pueden seguir elaborando sus ideas, ¿no? Bueno, presentamos planos, maquetas y una carpeta en la que se contaba todo este proceso de las jornadas, y también con la investigación que se hizo sobre el barrio, sobre su historia, y una propuesta de identidad gráfica también. Y terminamos esa última jornada de nuevo en el terreno, imaginando cómo sería el centro comunitario. Bueno, muchas gracias. Y bueno, esa fue la presentación del proyecto en Moreno.